Entonces tenemos acá lo siguiente. Dice, instrucciones tarea 2. En un documento de Word realice una investigación sobre el tema de modelos relacionales de base de datos. Ese es el tema, por favor, que va a ir en la parte central de su carátula. Como ya saben, pues el modelo que se les entregó, solo que ahora ese es el tema. Dice, la investigación deberá contar con lo siguiente. Primer punto o primer subtema, van a colocar la pregunta, ¿qué es un modelo de base de datos? Por favor, ese es un subtítulo y ustedes contestan el subtítulo, por favor. Luego vamos a colocar ventajas y desventajas del modelo relacional de base de datos. Puede colocar primero la palabra ventajas y coloca ahí un listado de las ventajas y luego como subtítulo desventajas y coloca el listado de desventajas que tienen los modelos relacionales de base de datos. Luego, como tercer punto, vamos a colocar tipos de modelos de base de datos. Obviamente acá he colocado entre paréntesis, como usted puede observar, tenemos 9 modelos. Son 9 modelos los que existen, o al menos hasta donde yo tengo entendido y por lo que yo sé, son 9 modelos básicos. Puede ser que existan más, pero yo solo quiero 9. Cada uno de estos modelos, por favor, va a colocar el nombre del modelo, las características o la descripción de ese modelo y una ejemplificación de cada uno, porque cada uno de esos modelos trae su propia imagen que lo identifica o lo ejemplifica, como usted le quiera llamar. Entonces, por favor, nombre del modelo, la descripción o características de este modelo y el ejemplo. Por favor, me los enumera, ¿sí? Para que yo sepa ahí que son los 9 los que usted está colocando. Esos serían los 3 puntos o 3 subtítulos que van a ir dentro de su contenido. Al menos el último sí es bastante información donde ustedes van a poder encontrar los 9 modelos. Aspectos que se van a calificar, pues la carátula, un punto, y introducción, un punto. Así que la introducción, para que se tome en cuenta la introducción como tal, tiene que tener como mínimo 10 líneas. Si no tiene las 10 líneas, pues entonces el punto no es otorgado. Contenido, los 8 puntos, los que usted acaba de ver. Las conclusiones, 2 conclusiones, por favor, 12 grafías. Y en este caso, la puntualidad, 2 puntos. Seguimos calificando lo que es la puntualidad. Dice por último, importante, enviar esta tarea vía correo electrónico el día jueves 10 de febrero, es decir, dentro de unos 8 días, la próxima semana, a más tardar, ya saben, a las 11 de la noche. Luego de eso será reportado por incumplimiento de entrega de tarea, 75%. Eh, por favor, quiero dejar algo bien claro. Si usted no puede entregarlo jueves, pues lo entrega viernes, solo que ya lo que usted entregue el día viernes ya le vale el 75% de la nota. Ya después del día viernes, eso ya no se califica y se queda ahí hasta la próxima semana que se vuelve a calificar, porque ya sábado y domingo ya no es entrega de tareas, salvo casos excepcionales como los que pasaron el año pasado, al menos con algunos grados que sí les pedía tareas para sábado, ¿verdad? Pero era porque el tiempo lo tenía relativamente corto. Entonces, si usted entrega sábado o domingo, esa tarea se queda ahí en el congelador y se toma hasta la siguiente semana. Por favor, tenerlo en cuenta para evitar malos entendidos. Entonces, ya lo saben, si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano también, solo que las fotos escaneadas en un PDF o en un documento Word, por mí no hay ningún problema. Eh, por favor, muy importante también, cuando ustedes me envíen una tarea, les encargo que le coloquen tarea 2 o si no quiere colocarle tarea 2 solamente colóquele T2, ¿sí? T2 y su nombre y apellido. Yo sé que obviamente es la tarea 2. Con eso va a ser más que suficiente. Bueno, entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta respecto a esta tarea, algo que deseen aclarar, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto que ya nos compete el día de hoy. Vamos a tratar de explorar un poco lo que son los conceptos básicos de base de datos. Algo que nosotros pues vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer una especie de resumen de lo que vamos a ver todo el año acá, al menos no todo el año, sino que solamente los primeros 6 meses del año, ya que con ustedes no se va a cumplir lo que sería el año completo. Vamos entonces con la presentación. Esta diapositiva se les va a estar entregando a ustedes el día de hoy vía WhatsApp para que ustedes por favor la descarguen
y la estudien para el día del examen, ya que para el examen viene parte teórica sobre esto precisamente. Así que por favor, se les encarga bastante que en su momento lo descarguen. Vamos entonces con lo que sería la presentación. Conceptos básicos de base de datos. Tenemos acá una serie de palabras que nosotros vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. Algunas, pues tal vez de pronto no les vamos a llamar así como aparece acá en la diapositiva, le vamos a tener otro nombre, pero en esencia, la descripción de cada una de estas es la que nosotros siempre vamos a tener en cuenta al momento de trabajar. A su lado derecho vamos a poder observar una pequeña imagen, el cual va a ser explicada en su momento, ¿verdad? En base a toda la información que tenemos acá. Primero nos vamos a dedicar a ver la información y por último vamos a ver cómo casa esta información en el ejemplo que tenemos del lado derecho. Entonces iniciamos primero con dato. Dice que dato es el conjunto de caracteres con algún significado. Pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. La siguiente palabra a tener en cuenta es información. No es más que un conjunto ordenado de datos, los cuales son manejados según la necesidad del usuario. Como tercera palabra, tenemos el campo. Dice que es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse en un programa. Desde el punto de vista del programador, representa una característica de un individuo u objeto. Registro, colección de campos de iguales o de diferentes tipos. Vamos ahora con el siguiente, que sería archivo. Colección de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea. Y por último tenemos base de datos. Es una colección de archivos interrelacionados entre sí. El contenido de una base de datos engloba la información concerniente, almacenada en archivos de una organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. Ok, entonces vamos a ver esta información. Creo, no me recuerdo muy bien hasta este entonces, que esta información se les dio a ustedes como resumen el año pasado, ya para ir finalizando el año anterior, ¿verdad? Que estábamos haciendo una especie de introducción a lo que era base de datos que este año vamos a desarrollar. Y como yo les había indicado a ustedes, eh, este año básicamente vamos a ver este tema mucho más ligado y más relacionado a lo que es a su carrera. Entonces vamos a ir explorando cada uno de de estas definiciones acá en la tabla que yo tengo del lado derecho. Entonces vamos a iniciar primero con la palabra, vamos a iniciar con la primera, que sería dato. Ok, ¿qué dato? Dice acá que puede ser un número o un carácter alfabético o alfanumérico. Cuando hablemos de dato, para usted va a ser un número. Por ejemplo, acá el 77 y el 78 es un dato independiente de uno cada uno. El dato puede ser de tipo fecha. Aquí dice julio 11 y julio 11. O puede ser de tipo carácter. Cuando refiramos nosotros a tipo carácter o tipo alfanumérico en español, el dato tipo alfanumérico es cuando se hace una combinación entre letras y números. Por ejemplo, I2 101 es de tipo alfanumérico porque primero inicia con la I y luego tiene acá el 2, un espacio en blanco, 101. El espacio en blanco también se considera carácter alfanumérico, un carácter especial, si usted lo quiere ver de esa forma. Acá tenemos la palabra Sánchez. Sánchez, por la tilde que tiene la letra A, se considera un dato alfanumérico. Y por último tenemos la palabra Juan. La palabra Juan, solo porque tiene texto nada más, solo hay texto en él, a este se considera un dato alfabético. Por lo tanto, es muy importante a tener en cuenta acá los tipos de datos que manejamos. Ahora bien, hoy en día ya el tipo de dato alfabético ya casi pues ha desaparecido en esencia, porque al final se sigue trabajando con él, pero en años anteriores, en las décadas anteriores, sí se mantenía marcada esa diferencia entre alfabético y alfanumérico. Ahora básicamente el alfabético desapareció
y se incluyó como alfanumérico, es decir, ahora solamente hay alfanuméricos, porque se entiende que hay palabras que van tildadas, otras que llevan la letra ñ. Entonces la letra ñ, obviamente en idioma inglés no existe, se le considera como carácter alfanumérico. Para nosotros la ñ es parte de una letra de nuestro alfabeto, pues en español. Entonces ese es un dato. Número, puede ser un carácter, en este caso alfanumérico o de tipo texto. Bien, vamos con la información, dice. Es un conjunto ordenado de datos, los cuales son manejados según la necesidad del usuario. Cuando hablemos nosotros de información, nos referimos básicamente a la información que se encuentra dentro de cada una de estas tablas o archivo, ¿sí? Todo lo que se encuentre dentro de un archivo o tabla, a eso se le considera información. Bueno, aunque esta definición o esta palabra de información no la vamos a estar trabajando bastante, ¿sí? Pero las otras sí. Vamos con el siguiente que sería campo. Bueno, dice que la unidad más pequeña al cual uno se puede referir en un programa. Ok, en este punto, cada vez que hablemos de campo, nos vamos a estar refiriendo a lo que son las columnas. Por ejemplo, usted acá tiene el campo nombre, es una columna, el campo curso, otra columna, el campo fecha, otra columna y el campo nota. Es decir, cuando hablemos de campos es la columna entera, ¿sí? Ese es el campo, columna entera. ¿Cuál es el nombre del campo? La palabra nombre. Incluso si se fija bien, los nombres de los campos están en color verde para que se puedan diferenciar entre lo que es el nombre del campo y un dato. Entonces, fecha es otro nombre de campo y nota igual, también nombre de campo. Entonces, acá podemos ver que en total tenemos 4 campos o 4 columnas. Entonces, esos son los campos. Luego tenemos registro. Dice que es la colección de campos de iguales o de diferentes tipos. Bueno, cuando hablemos de registro, lo primero que se tiene que venir a la mente es esto, ¿verdad? Son las líneas, es la línea completa de datos. Por ejemplo, Juan Sánchez, I201, Julio 1177, toda esta fila es un registro. Solamente cuando nos especificamos a uno de estos de acá, eso se le conoce dato, pero la fila o el conjunto en este caso, de datos o de campos se le conoce como registro. Aquí tengo un registro, aquí tengo otro, aquí tengo dos, Juan Sánchez y Carla Tobar. Son dos registros independientes. Entonces, vamos con el siguiente punto. Solo permítanme, chicos, quiero ver quiénes son los que están aquí. Denme un momentito, por favor. Ok, continuamos entonces. Luego vamos con lo que sería la palabra archivo. Ok, la palabra archivo nosotros la vamos a conocer como tabla o entidad, pero la palabra archivo en sí no, es una tabla que contiene datos o que contiene información. En este caso acá, en esta parte de acá arriba, tenemos 3 tablas o 3 archivos. La tabla cursos, la tabla finanzas y la tabla expedientes personales. El ejemplo que vemos acá son los registros o la información que se encuentra dentro de la tabla archivo, como que lo que usted ve acá. Archivo de cursos o tabla de cursos es exactamente lo mismo, pero esta es la tabla. Bien, luego después de eso tenemos la base de datos. ¿La base de datos qué es? Es el conjunto de tablas relacionadas entre sí. Eso es en sí lo que es lo que sería la base de datos. ¿Sí? Es el conjunto de tablas relacionadas entre sí. Entonces, de esta forma ya tenemos una idea de cómo está dividido una base de datos en lo que sería dato, lo que sería campo, registro, la fila, toda la colección, en este caso de registros y de campos, es una tabla y una base de datos es una colección de tablas relacionadas entre sí. Eso es lo que es una base de datos y sus derivados. Vamos al siguiente punto entonces.
Dice, tipo de datos que vamos a utilizar dentro de una base de datos. Tenemos el dato numérico, que sería que tenemos acá el 2, 3.5, número negativo como el 3, menos 3 y el 1000, ¿verdad? O sea, números también mayores. Tenemos los datos de tipo carácter, como María con tilde, Pedro, casa, vean, aquí tenemos una arroba y la palabra iglesia con un signo de admiración. Entonces, esos serían los datos de tipo carácter, ¿verdad? O alfanumérico, si lo quiere llamar de esa manera. Luego tenemos los datos de tipo fecha. Este es un dato de tipo fecha corta, 15 de abril de 2022, ¿verdad? También hay datos de tipo fecha larga, donde vamos a ver también no solamente la fecha, sino esta va a estar con descripción, ¿verdad? Va a indicar, por ejemplo, el día, el mes, e incluso en algunas ocasiones hasta el país, ¿verdad? Como cuando nos enseñaron a nosotros en primaria, colocarle Guatemala, 5 de febrero, en este caso de 2022. Y los lógicos, verdadero y falso. En este caso, estos no los vamos a estar viendo. Y tenemos otros datos otros tipos de datos como los de tipo moneda, ¿verdad? Y los de tipo objeto. Los de tipo objeto ya son más relacionados cuando usted va a almacenar imágenes dentro de una base de datos. Ok, esos serían entonces los datos que vamos a estar trabajando y manejando a la hora de crear bases de datos. Vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos acá sistemas administradores de base de datos. ¿Qué son los sistemas administradores de datos? Dice que es un conjunto de programas con funciones específicas. En sí, el sistema administrador de base de datos es aquel programa que le va a permitir a usted crear bases de datos, administrar los datos, aquí lo tenemos, capturar los datos, almacenarlos y accesar a ellos. Eso es en sí lo que es el sistema administrador de base de datos. Es ese programa que le va a permitir hacer esas funciones. El ejemplo que nosotros vamos a estar trabajando, bueno, hay algunos ejemplos, como Access, MySQL, y también tenemos como Oracle o Base del software libre. Tenemos varios programas, obviamente, uno elige el que más sienta cómodo o más se adapta al proyecto que está trabajando. Vamos entonces a pasar al siguiente punto. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, recuérdense siempre, sistema administrador de base de datos es el programa en sí. Ese es un programa. Tenemos lo siguiente. Aquí ya vamos a estar hablando en materia de lo que realmente me interesa que ustedes aprendan este año y lo vamos a estar viendo en los últimos 2 bimestres, segundo y tercero. Lenguajes especiales que pueden ser utilizados para administrar una base de datos. Tenemos 3 lenguajes en especial. Tenemos el primero que se conoce como DDL, por sus siglas en inglés, que traducido en el español significa lenguaje de definición de la base de datos. Ese sería el primer lenguaje. El segundo es el DML, por siglas en inglés, traducidas al español, significa lenguaje de manipulación de base de datos o de la base de datos. Y por último, el SQL, que en español significa lenguaje de consulta. Ahora bien, de esos 3 lenguajes que usted ve ahí de manera independiente, nosotros nos vamos a focalizar en el último, en el SQL, ya que como usted va a poder observar más adelante, este básicamente engloba a los otros 2. Vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos acá DDL o lenguaje de definición. Dice, este lenguaje permite definir el esquema, modificar y afectar al diccionario de datos. Los comandos que utiliza este lenguaje son create, que es creación, que nos permite a nosotros crear las tablas, crear la base de datos. Tenemos revoke o quitar privilegios de acceso, es decir, nosotros vamos a poder a nuestra base de datos le vamos a poder colocar una serie de privilegios en el sentido de que no todas las personas van a poder modificar ciertos datos, es decir, los van a poder ver, pero no van a poder modificar absolutamente nada. O por otro lado tenemos grant, que sería otorgar privilegios de acceso, que solamente se le va a determinar a ciertos usuarios poder eliminar registros o modificar los registros.
Mientras otros solamente van a poder ver los datos, otros sí van a poder hacer alteraciones dentro de la misma. Y tenemos alter, modifica la estructura. En este caso, este comando alter básicamente lo que nos va a permitir es crear campos a nuestras tablas. Es decir, podemos crear una columna más o bien ya sea quitarlas. Eso es lo que hace el comando alter. Bien, entonces, como usted puede observar, del lado derecho tenemos una imagen donde podemos apreciar más o menos cómo es que se trabaja con este lenguaje de DL. Tenemos acá el comando create table, que básicamente se dice, en español dice crear tabla, y aquí está el nombre de la tabla que estamos creando, que sería cliente, crear la tabla cliente. Acá la palabra cuenta es el nombre del campo que se está creando. Se va a crear el campo o la columna cuenta de tipo numérico. Se está creando la columna apellido de tipo varchar o alfanumérico, y el 25, es decir, de 25 caracteres nada más va a contar esta columna. Y por último, la columna nombre, que también va a ser de tipo alfanumérico y también de longitud 25. Muy importante a tener en cuenta algo acá, que cuando estemos manejando el lenguaje SQL en el segundo bimestre, el lenguaje SQL, pues por obvias razones, es un lenguaje que se creó en idioma inglés y nosotros, por lo tanto, vamos a tener que trabajarlo en ese idioma. Ahora bien, obviamente acá usted sabe que number es numérico, parchar es alfanumérico. ¿Y por qué está el 25 entre paréntesis? Porque esa columna solamente puede aceptar como un máximo de 25 caracteres, es decir, 25 palabras o 25 caracteres especiales, o una combinación entre números y letras que solamente tenga como espacio 25. O sea, el espacio para almacenar solamente entre números y letras, 25 caracteres nada más. Ok, tenemos acá, por ejemplo, los tipos de dato numérico, carácter, fecha y lógico, y el nombre que recibe cada columna de la tabla, que son los que van a ir de acá, del lado izquierdo. Eso lo vamos a ir profundizando más en el segundo bimestre. Bueno, esto más que todo por el tercer bimestre. Vamos a pasar al siguiente punto, que tenemos el lenguaje de manipulación o lenguaje DML. Dice, función, permite que el usuario realice tareas como ingresar datos, consultar datos, eliminar datos y modificar datos. Esto es lo que vamos a ver en el segundo bimestre. Los comandos que son en realidad y que se van a estar trabajando son insert, delete, insert para ingresar datos, delete para eliminarlos, update para actualizarlos y select para poder ver los datos. Acá tengo de este lado un ejemplo donde dice insert into o ingrese dentro de la tabla clientes los siguientes valores. Y tenemos acá entre paréntesis los valores que queremos agregar a nuestra tabla. Esto, como usted se puede dar cuenta, aquí hay tres datos. Esto es una especie de fila que se le considera como registro. Usted por medio de este comando solamente puede ingresar registros completos, no dato por dato. Eso es muy importante a tener en cuenta y que lo vamos a ver el próximo bimestre, o tal vez de pronto a finales de este. Vamos a continuar. Y por último tenemos el lenguaje estructurado de consulta o lenguaje SQL. Dice, se convierte en un lenguaje estándar ya que combina el lenguaje de definición de DL y el lenguaje de manipulación de ML. Es decir, hace una combinación de ambas en uno solo, y por eso es pues, el lenguaje más utilizado hoy en día. Ya es muy raro encontrar que solamente usen el DML u otros el DDL. Ahora básicamente ese es el que vino desplazando a los otros dos porque hace la combinación de ambos en uno solo. Bueno, administrador de la base de datos. Básicamente este viene siendo su rol. O en algún momento, pues, si ustedes se dedican a esto, ustedes serían el administrador de la base de datos, y por algo la palabra administrador, pues, viene bien aplicado a lo que sería este tipo de acciones a realizar a cabo. Dice, es el responsable de velar por la integridad y seguridad de la base de datos. Sus funciones son las siguientes. El punto número uno, creación o crear el esquema. Él es el encargado de crear la base de datos. Número dos, modificación. Encargarse de modificar la base de datos cuando sea necesario.
Número 3, definir las restricciones a la base de datos para la exactitud de los datos. Es decir, él es el encargado de decir quiénes sí son los que van a poder modificar datos y qué no. Y qué datos sí se van a poder modificar y qué datos no. Punto número 4, definir los procedimientos de copias, es decir, los backups. Este es un punto muy importante, ya que a una base de datos siempre hay que hacerle un backup continuamente. Ya que, pues, imagínese que se va la luz o pues se daña la computadora, pues rápido tenemos que tener una memoria USB, en un CD o DVD ahí quemado nuestra base de datos ahí como respaldo. Obviamente esos backups, pues ya en grandes empresas no se hacen cada 6 meses o cada año, se hace cada día. Y dentro del día se lo hace por lo mínimo unas 5 o 6 veces los backups, ¿verdad? Cuando son empresas grandes, ya que pues en algún momento pues puede ocasionarse algún problema eléctrico, por lo tanto la información que estaba se podría perder, pero tenemos un backup actualizado, pues en ese caso de la última hora, y por lo tanto hay un respaldo de datos. Imagínense que se pierde la base de datos de una empresa de las grandes, básicamente se les pierde toda la información y sería un caos para ellos. Por eso esa es la labor del administrador de la base de datos. Y el punto número 5, velar por el rendimiento correcto de la base de datos. Él es el encargado, ¿verdad?, de darle mantenimiento a la base de datos, es decir, si existen algunos problemas, él las tiene que solucionar y de igual forma, pues en algún momento poder hacer arreglos que puedan llegar a seguir automatizando de mejor forma la base de datos que se ha creado. Así que esas son las funciones del administrador de base de datos. Y ojo, muy importante, administrador de la base de datos es la persona quien la manipula o quien crea la base de datos y quien la maneja. Y el gestor o sistema de gestión de base de datos es el software, ¿sí? Muy importante mantener esos dos conceptos totalmente pues separados porque suena muy parecido, pero no lo es. Y por último, tenemos nuestra última diapositiva. Permítame un momentito, por favor. ¿Qué sería ambiente DBMS? Dice, Database Management System son las siglas en inglés para los sistemas de gestión de base de datos, SGBD. Bajo este nombre se conocen a productos de fabricantes como Oracle, Sybase, Informix, Ingress, Borland, Microsoft, IBM. Es decir, aquí estamos hablando nuevamente de los sistemas de gestión de base de datos, es decir, los programas. Y acá nos está indicando quiénes son los principales fabricantes. Por ejemplo, Oracle tiene BD Oracle, Sybase y en este Informix, Ingress, Borland, Microsoft e IBM. Microsoft, pues obviamente ustedes conocen que básicamente es Access, ¿verdad? Entonces, estos básicamente son las casas matrices de los que han creado, se dedican a crear software para la manipulación de base de datos. Dice acá, el sistema de administración de base de datos es el software que controla la organización, almacenamiento, recuperación, seguridad e integridad de la base de datos. Acepta solicitudes de la aplicación y ordena al sistema operativo transferir los datos apropiados. Tenemos acá algunos niveles que debe cumplir el sistema gestor o el programa de base de datos. Entre esos tenemos el nivel interno, que dice que describe la ubicación física y las técnicas de acceso, ¿verdad? Tenemos el nivel conceptual, que se obtiene el esquema de la base de datos, y el nivel externo, la interfaz entre el usuario y la base de datos. Es decir, para que un software se considere un gestor de base de datos, debe cumplir con esos 3 niveles. En este caso, pues, ofrecerle al programador o en este caso administrador de base de datos un ambiente con el cual él pueda interactuar con la computadora, un ambiente en el cual él pueda ver, en este caso el administrador de base de datos, lo que está trabajando con la misma, con la base. En el nivel conceptual, el mismo programa debe de diseñar el esquema de cómo va a estar relacionada cada una de las tablas entre sí. Y el nivel interno dice que describe la ubicación y técnicas de acceso. Es decir, va a tener que dar la oportunidad para que se pueda utilizar alguno de los lenguajes que hemos visto anteriormente, en el DDL, TML o el SQL.
Por eso son técnicas de acceso, ¿verdad? Permitir el acceso a los datos. Y en este caso aquí entra en este nivel lo que serían los lenguajes SQL. Ok, entonces con esto estaríamos terminando lo que serían una especie de pequeño resumen, breve resumen que vamos a estar llevando a cabo en todo este año. Como les dije, esta presentación se les va a pasar a ustedes el día de hoy para que ustedes lo estudien y de esta forma pues tengan material de estudio para el día del examen. Solamente quiero aclarar algo. La diapositiva número 4, dice sistemas administradores de base de datos, es lo mismo que acá, ambiente de BMS. Es exactamente lo mismo para que usted por favor lo tenga en cuenta. Bien, entonces con esto vamos a ir finalizando nuestra clase el día de hoy. El próximo día lunes vamos ya a entrar al tema de la normalización. Para ese tema sí les voy a pedir por favor prácticamente su atención completa y que puedan repasar también los videos que vamos a ver acá, porque yo bien puedo dejarles a ustedes los videos ahí en su casa y que los vean, pero yo voy a tratar la manera de poner los videos acá y explicarles paso a paso, porque en este caso el tema de la normalización es un tema que realmente a veces se le complica bastante al alumno. Y si nos hablan a nosotros con lenguaje técnico que no manejamos o que no conocemos, se nos va a dificultar aún más. Por lo tanto, la próxima semana vamos a ver esos videos y voy a irlos pausando yo a cada momento, ¿verdad? Para tratar de explicarles a ustedes con otro tipo de palabras a medida que usted pueda entender la normalización de una base de datos. Así que sí le vamos a, prácticamente nos vamos a centrar en ese tema a partir de la próxima semana y nos va a llevar un buen tiempo, ya que esa va a ser la parte práctica de este bimestre y que también por ende va a ser la parte práctica que vendrá en el examen. Entonces, de mi parte sería todo. Me despido. Les deseo que tengan feliz el día lunes, buen inicio de semana y nos vemos acá dentro de 8 días. En un momento paso a la asistencia y este documento. Y les encargo, por favor, la tarea 1 y la 2 para la próxima semana. Con permiso, que tengan todos buen día.